¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta muy fresquita noche de martes, como debe ser, en vísperas de Navidad y en Granada, con un frío que nos recuerda, no vamos a decir a otras épocas, sino que estamos en Navidad. Hace 15 días parecía que estábamos en el veranillo del membrillo. La actualidad hoy, al margen de muchas cosas que nos trae tanto en Granada como en Andalucía, viene marcada por dos aniversarios muy singulares. El más feliz es el que esta tarde ha celebrado toda la familia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, que conmemora sus 70 aniversarios y lo ha hecho en una gala que se ha celebrado en el Palacio de Congresos. Es cierto que la inauguración de ese hospital, entonces con el nombre de Ruiz de Alda, tuvo lugar en septiembre de hace 70 años, septiembre, no diciembre. Pero bueno, en cualquier caso, hoy se ha celebrado esa fiesta y hoy es el día, se cumplen ya 23 años y seguro que ustedes lo recuerdan perfectamente, si tienen edad para ello, recordarán perfectamente dónde estaban cuando conocieron la noticia en que Carlos Cano moría en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Son dos efemérides que queremos colocar en la portada de nuestro tiempo para analizar todos los asuntos de la actualidad en esta jornada de martes. Tenemos con nosotros a César Girón. César, buenas noches. Hola, buenas tardes. Jesús de Manuel, buenas noches. Buenas noches. Enrique Moratalla, buenas noches. Domingo Funes, buenas noches. Enrique, Carlos Cano, 23 años, ¿eh? Madre mía. Pues sí, fue muy doloroso. A mí me cogió en Sevilla. Pero bueno, tú ya sabes que la relación que tuve con Carlos fue muy estrecha y muy cariñosa. Porque yo entré en Manifiesto en el año 74, a primeros del 74. Pero Carlos no estaba yo no llegué a coincidir con él en los primeros meses. Él había ido a París, el homenaje a Lorca, el prohibidísimo homenaje a Lorca en el 72, con Enrique Morente, con Juan de Losa, con Lluillac, y se quedó, estuvo ganándose la vida en tierras francesas durante bastante tiempo, y cuando volvió, pues descubrió que habíamos entrado Ángel Luque y yo. No le cayó bien a la entrada, porque Carlos tenía su carácter endiablado. Pero yo tengo que reconocer que con él tuve una relación muy cordial, muy cordial. Esos primeros años, cuando estaba el Colegio Mayor San Jerónimo, en el gimnasio del Colegio Mayor San Jerónimo, que no lo cedían, pues una vez en semana ensayábamos, él y yo solo. Y eso nos unió especialmente, hasta el punto de que cuando él decide dejar Manifiesto y marcharse, hace 23 años, y vamos a dejar las cosas tranquilas, pero no fue por motivos ideológicos, como él dijo en la revista Triunfo, fue otros motivos, legítimos, pero fueron otros motivos. Pero él sí tuvo la deferencia de llamarme a casa y decirme que si quería irme, no de compañero, de telonero con él, que Lluillac, con el que había hecho mucha amistad en París, le había ofrecido una gira por el sur de Francia y por toda Cataluña, y que si quería que me fuera con él. Y esas son de las decisiones que a lo mejor marcan tu vida. Yo la tomé y me alegro de haberla tomado. Dije que me quedaba con el movimiento, me quedaba con el grupo y no desertaba. Pero volviendo al día de su muerte, pues fue terriblemente dolorosa. No inesperada, porque él ya venía muy tocado de alas. Estaba muy malito. Y la verdad es que últimamente, cuando nos veíamos, porque a él le gustaba siempre, cuando quedábamos, en la terraza del Palais. Allí quedábamos, le gustaba ver la puesta de sol. Y últimamente, digamos que no llevaba una vida muy ordenada, vamos a dejarlo ahí. No, además él se jactaba, decía, bueno, lo que me quede, pero ya está. Es de los personajes, ¿verdad, Domingo?, que te marca, ¿no? Que marca una ciudad y marca a la gente que lo ha conocido o que lo ha admirado o que lo ha rozado. Sí, yo creo que marca. Ya marca desde la misma transición y
políticamente hablando, digo, ¿no? Una persona que se implicaba con Andalucía en la transición, claramente andalucista, y en segundo lugar se implicaba con Granada, o sea, defensor de Granada hasta el tuétano, Malafollá greñudo como él solo, como ha sugerido un poco Enrique. No, lo afirmamos rotundamente que le hemos conocido, lo afirmamos tajantemente. Pero sí, un símbolo claro y un hombre muy coherente a lo largo de su vida, o al menos públicamente ha proyectado una imagen de coherencia y defensa de aquello en lo que cree, especialmente, como digo, de Granada y de Andalucía, y bueno, una ausencia que se notará durante siempre, porque es un personaje que ha pasado a formar parte de la historia de Granada, ¿no? Por la puerta de Alhambra, o sea que pues 23 años ya, efectivamente. Jesús, con canciones que son auténticos himnos, si nos miramos en lo social, en lo político, incluso en la reivindicación de un determinado folclore que estaba completamente denostado. El tipo fue absolutamente revolucionario, ¿no? Sí, él ya desde el principio pues hace una apuesta muy clara por entroncar con la cultura popular, con la propia historia de Granada y de Andalucía, y introducirla en sus letras, reivindicar pues esa parte del pasado que había quedado un poco oculta, oscurecida durante el franquismo, ¿no? Y también reivindicarlo, actualizándolo. No se entiende tampoco la fuerza que tuvo el andalucismo en Granada en esos primeros años de la transición, sin figuras como la de Carlos Cano, ¿no? Una fuerza que luego se desperdició totalmente por aquellos pactos, aquellos intercambios con la alcaldía de Sevilla, ¿no? Pero como cantante, pues efectivamente cada uno de nosotros nos puede haber tocado en una época distinta de la vida. Yo recuerdo que lo había escuchado también antes, pero cuando más me meto en la música de Carlos Cano es cuando me voy a vivir fuera, ¿no? Es cuando uno siente un poco, está a 2000 kilómetros de aquí y siente esa necesidad de escuchar pues música que te devuelva a tu tierra y te haga sentir todo eso, ¿no? Y curiosamente, pues en la mediateca de Bruselas, donde yo vivía, había CDs de Carlos Cano, de los primeros discos y todo, ¿no? Y es donde profundizo más en toda su música, ¿no? Para mí, pues, sí, por supuesto, un referente musical, un referente político, ético también. Y no se me olvida, pues, cuando el público le pedía a La Verde y Blanca, que él dijo que ya no la cantaba más, porque pensaba que la gente ya no se la creía. Y lo expresaba así, con su cierta malafolla también, ¿no? Pero pocos cantantes son capaces de hacer eso, ¿no? De decirle al público, esto no te lo voy a cantar porque tú me estás pidiendo algo con lo que a lo mejor te va a identificar los 3 minutos que yo lo cante, pero que no, en el fondo ya no forma parte de tu referente vital, ¿no? Y eso me parece que decía también mucho de él. Y luego, pues, si hubiera que definirlo con 2 palabras, malafolla entrañable, ¿no? Porque creo que solo quien conoce de verdad a los granadinos sabe que detrás de un malafollá suele haber un buen corazón también, que no es incompatible una cosa con la otra, y en el caso de Carlos Cano creo que eso era muy, muy evidente, ¿no? Yo tuve la enorme fortuna de cubrir la campaña electoral de las autonómicas del 86, que por primera vez los periodistas acompañamos a los candidatos, y a mí me tocó en la cadena SER cubrir a Julián Guita. Y en aquel autobús venían con nosotros, actuaban en los mítines de Julián Guita grandes, no en todos, en los grandes, Joaquín Sabina y Carlos Cano. Y Carlos en Cádiz, Sabina no daba crédito a lo que era ir con Carlos Cano año 86 por la calle de Cádiz, por las calles, sencillamente, no ya luego en el escenario en la Plaza de la Catedral, sino ir por las calles. O sea, es un auténtico fenómeno. César. Bueno, yo, como se ha dicho aquí, yo creo que Carlos Cano era una personalidad poliédrica y además complicado. En Granada se llamaría malafollá, pero vamos, en cualquier caso yo recuerdo cuando murió, hace 23 años, que Pepe García Ladrón de Guevara dijo, y además quedó por escrito, la causa de la malafollá ha perdido hoy uno de sus grandes adelantados. Decía que estaba relatando la muerte del Condolino. No propio de Pepe, sí, le hubiera gustado a Carlos también eso. Y la verdad es que, bueno, yo a Carlos, los recuerdos que yo tengo de Carlos, no llegué a ser amigo íntimo de él, ni llegué a intimar, pero recuerdo que la primera vez que yo vi a Carlos, o tuve conciencia de Carlos, fue que él estaba en el kiosco de Chalo, en Plaza Nueva, que estaba comprando algo. Estaba comprando el periódico o algo estaba haciendo. Y Chalo, que era casi más adelantado de la causa malafollá, que a él le dijo algo y se engancharon a pelearse. Y entonces le dijo Chalo, dice, vaya, créete tú, que porque ahora cantes 4 cosas, tú vas aquí a mandar a tomar.
y lo mandó por todas sus letras. Y aquello fue un momento que yo dije, bueno, ¿y este qué es? Y a partir de eso empezó Carlos, pues yo creo que estaríamos en los primeros años de la transición democrática, y Carlos ya empezó a tener renombre y a hacer aquello. Por tanto, yo, en lo personal, quien mejor puede hablar eres tú, lo conocías, lo del Manifiesto Canción del Sur, y yo creo que fue una contribución importante a la copla. La copla, esa recuperación de esas melodías nostálgicas, que no en sí mismo el cantautor, sino que yo creo que era recoger un sentir popular, como bien ha dicho Manuel Jesús de Manuel ha dicho este momento. Entonces, pues quedémonos con eso. A mí hay una cosa de Carlos Cano que no me acaba de gustar, y es la plaza que le han puesto, que se la puso tu hermano, siendo alcalde. Pero ese pedazo de plaza, la placeta del Cañaveral, que era su barrio, porque realmente era de la Cuesta Rodrigo del Campo, donde él vivía. Y yo muchas veces me preguntaba, cuando veo esa macroplaza que se abrió allí, haciendo desaparecer la plaza del Cañaveral, que era una placeta recoleta, bonita y tal, si esa plaza le hubiese gustado a Carlos Cano. Yo creo que Carlos Cano era un granadino convencido de su Granada, siempre dice que en los últimos años estuvo más vinculado a Sevilla que otra cosa, y yo lo vi, quizás la última actuación que tuvo así, o por lo menos que yo lo vi, fue en el Maestranza de Sevilla, y bueno, la verdad es que había que reconocer que era un auténtico artista, ¿no? Y que reivindicó su estilo, su forma y su clase, y efectivamente llegaba a Andalucía por todos sitios, pero llegaba también especialmente a Granada. Pues hemos querido recordar a Carlos Cano. Sí, Enrique. Ha dicho lo de la copla. La copla fue un invento que hizo Antonio Peña y él más adelante, que le salió magníficamente, y él la interpretaba de lujo. Sí, impresionante. Pero él siempre me decía de que tú te las imaginas cantando estas cosas en el vídeo. Ahí es donde lo hacen bien. Esa guasa granadina, que la guasa no deja de tener su puntito de mala folla, ¿no? Él contaba que recordaba todas estas coplas de escucharlas en la radio de su madre, en el portal de la casa, que era lo que se escuchaba obviamente cuando Carlos era un crío y era un adolescente. Bueno, pues busquen a Carlos si no lo tienen por casa, y escúchenlo, que si eligen bien se van a encontrar, en cualquier caso, casi cualquier cosa que vayan a escuchar suya les va a gustar, pero con algunas auténticas joyas en lo reivindicativo, en lo folclórico, en lo poético. Esas habaneras de Cádiz, por ejemplo, o esa María la Portuguesa, o esa La Cena de las Monjas, y tantas y tantas y tantas. Yo recuerdo una que a mí siempre, no me acuerdo cómo se llamaba, Enrique, seguramente tú, que fue la que dedicaba al 2 de enero, con toda la polémica que había de los gigantes, que aquello tenía una gracia, claro, solamente la podía entender alguien de Granada, era imposible que aquello lo entendiera nadie fuera, ¿no? Pero monos y cristianos, aquello era tronchante, porque además todos los personajes de los cabezudos, a Kiki, que era la fue fantástico. Bueno, vamos a entrar en otros asuntos menos gratos que recordar a Carlos. Se ha consumado, parecía que iba a ocurrir, pero se ha consumado, y nos alegramos que esté César hoy en el debate, que el Supremo desestima de alguna manera el recurso, bueno, de alguna manera lo desestima el recurso de Granada en cuanto a la sede de la ESIA en La Coruña. Bien, yo muchas gracias porque me brinda la posibilidad nuevamente de decir algo a propósito de eso, y como está Domingo Funes aquí también, que el mundo del derecho se mueve, pues bien, pues decirlo. No, yo no he podido leer la sentencia del Tribunal Supremo. Cierto, además me la ha comentado quien sí la tiene. Quiero decir por delante de todo esto, vaya por delante, que no tengo ninguna duda de que la demanda que realizó el letrado del Ayuntamiento de Granada fue ajustada perfectamente, no solo a derecho, sino ajustada realmente a lo que había que hacer, y que en definitiva se llegó tarde a la impugnación ya clara y directa. Nosotros, cuando planteamos la impugnación del concurso que se había celebrado, se planteaba por fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, por una falta absoluta de forma, por el cumplimiento de la forma, y por otra parte del fondo, de lo cual el fondo en ese momento prácticamente no podíamos entrar, nada más que teniendo conocimiento de que Granada era de todas las candidatas la mejor valorada de las tres, de La Coruña, Alicante y Granada. La sentencia del Tribunal Supremo no dice prácticamente nada, según tengo entendido, del tema de la forma, en cuyo caso nosotros creíamos que era esencial, y lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido entrar directamente sobre el fondo. Y el Tribunal Supremo ha dicho algo muy importante, de hecho, pues que no era una potestad arreglada, sino que era una potestad discrecional. Y que es una potestad discrecional, que el gobierno lo convocó, y lo convocó e hizo lo que le dio la gana, discrecionalmente. Y en algunos de los párrafos lo que viene a decir es que el gobierno sabía de antemano lo que iba a hacer. Por tanto,
Quiero decir que esto ha sido un tongo gordo. El Tribunal Supremo lo ha desvelado, leeremos la sentencia con más tranquilidad, la podemos comentar aquí en otro momento. Y por otra parte fue otro bofetón con la mano abierta bien dado a Granada y bien dado a los socialistas de Granada, que yo creo que lo dejaron, que en este caso a Paco Cuenca, y dejaron que se ilusionaran, la Universidad de Granada también, porque hay dos cuestiones fundamentales. Una, Granada era la mejor posicionada, no políticamente, pero sí desde el punto de vista de la técnica y materialmente. Y por otra parte, la Universidad de Granada se llevó un buen varapalo, siendo con mucha diferencia la mejor institución en materia de investigación de la inteligencia artificial. Por tanto, para esta capa ni para este ensayo había que haber cogido hilo. Es decir, que sencillamente pues el gobierno tenía que haber hecho lo que hizo finalmente, que fue darle a quien le dio la gana, invirtiendo el acto como desmotivado. Pero por otra parte, realmente lo que ha puesto de manifiesto es que el gobierno tenía previamente decidido a quién se le iba a dar, que la potestad no era arreglada en base a una técnica que el Tribunal Supremo comenta y que en definitiva fue un tongo para todos. Eso fue la auténtica realidad de lo que pasó. Cuando ya tengamos la sentencia, la leamos con más detenimiento, podremos dar otros matices a propósito de ella. Domingo. Muy poco que añadir lo que ha dicho César, ¿no? Yo creo que se evidencia que ha habido un paripé como una catedral. Porque si tú estableces, salvando, que yo tampoco he leído la sentencia, lo que he hecho ha sido haciendo eco de las 4 cosas que por encima he visto que se han publicado. Por tanto, con todas las reservas del mundo, pero lo que sí que se pone de manifiesto es la existencia de un paripé. Porque si el Supremo dice que es una decisión discrecional del gobierno, yo primero no entiendo tampoco por qué porque hay una norma para regular cómo se adjudican las sedes, no lo entendería, porque incluso la discrecionalidad no puede confundirse con la arbitrariedad, y si tú haces una norma, digo yo que es para seguirla, entiendo yo, y aquí eso tenemos que verlo con detenimiento cuando salga la historia, cuando salga la sentencia, porque la verdad que a mí también me sorprende, pero evidentemente lo que pone de manifiesto es que una decisión de corte político, yo la llevo aquí porque me da la gana, la revisto de cierta legitimidad y cierta regulación falsa, como se ha puesto de manifiesto, y ya está, me la llevo a donde me da la gana. Pero el gobierno había dicho que había tomado esa decisión en base a unas notas. La sentencia también hace alusión, por lo poco que he leído por encima de ella, que las notas no han sido facilitadas, es decir, las notas de las candidaturas no han sido facilitadas y no se ha podido saber cuáles son los criterios, ni quién iba mejor ni quién iba peor. Bueno, esto todavía pues lo hace un poco más grave y efectivamente es una bofetada, pues evidentemente al gobierno y a los socialistas granadinos, que habían puesto mucho énfasis, porque sin desmejorar a La Coruña a estas alturas, teniendo en cuenta los catedráticos que hemos citado aquí muchísimas veces en otras ocasiones, aquí en esta misma mesa, de la Universidad de Granada, entre los 4 o 5 más importantes a nivel europeo y por tanto a nivel casi mundial, podríamos decir, están aquí la Universidad de Granada. Y con todo el ecosistema que hay alrededor de la inteligencia artificial en Granada, yo no descarto que Coruña también tenga algo, pero desde luego muy alejado de lo que tiene Granada, y por méritos propios, por una vez Granada iba de suyo, y ni en esa vez nos ha faltado también, como siempre falta en esta tierra, y en general yo creo que extensible en Andalucía, poder político para que estas cosas no se nos escapen, porque se ha ido a La Coruña y tampoco se le escapa a nadie, porque tanto Nadia Calviño como Yolanda Díaz son gallegas y se acabó lo que se daba, y esa es la razón por la que está allí y no está hoy en Granada, que es donde debería estar. Y bueno, el Supremo lo que ha hecho es constatar lo que ya baruntábamos que podía ocurrir, ¿no? Jesús. Sí, yo creo que, bueno, por lo que sabemos de la sentencia, que efectivamente son solo extractos de lo que se ha publicado, pues queda claro lo que ya se sabía hace mucho tiempo, ¿no? Ya se ha dicho aquí, que realmente no era una decisión fundamentada en datos ni en parámetros objetivos, ¿no? A mí me hace mucha gracia los requiebros que utilizan los juristas, estaréis más familiarizados con eso, ¿no? Pero los requiebros que utilizan a veces los jueces en la sentencia, ¿no? Porque yo que trabajo con palabras también, pues leo una frase donde dice: habría sido interesante pero no es relevante conocer el baremo. Dice, bueno, yo en traducción, interesante y relevante me parecerían casi sinónimos, ¿no? Yo entiendo por dónde puede ir la cosa, no es relevante para el resultado final de la sentencia, pero interesante habría sido, bueno, quiere decir que algo, al final está reconociendo el juez, de alguna manera, que algo que tendría que haber tenido algo que ver con la decisión, pues no se ha tenido en cuenta. Que eso no tenga trascendencia jurídica, pues seguramente no la tiene si él lo ha considerado así, o el tribunal lo ha considerado así en la sentencia, ¿no?
pero vamos, para mí todo lo que es interesante debería ser relevante, ¿no? A la hora de tomar decisiones, y más interesante pues que datos como los que ya se han dado aquí, el número de investigadores de primera fila, y además creo que se pierde una oportunidad histórica pues también de romper clichés, romper tabús, ¿no? Que a lo mejor nosotros no lo necesitamos porque conocemos nuestra tierra, pero desde fuera todavía se nos sigue viendo como que aquí estamos para ponerle caña a los turistas, o las pistas de esquí cuando hay nieve y si no las fabricamos, o poco más, o para venderle tomates de la huerta de la costa, ¿no? Pero Granada pues es una universidad puntera, que eso durante mucho tiempo solo ha servido para exportar o casi regalar talento, pero que ahora está generando talento que genera tejido productivo y valor añadido aquí, y tomar una decisión así pues creo que tenía algo que ver también con reconocer simbólicamente pues que ciudades como Granada hoy en día sirven para otra cosa, ¿no? Que no es para lo que tradicionalmente se ha pensado que servimos. Entonces ha sido una apuesta perdida, efectivamente, que tiene más que ver pues con la composición del gobierno y el origen de determinadas figuras dentro de él que con otra cosa. Es muy lamentable. Yo creo que aún así la inteligencia artificial en Granada tiene músculo suficiente como para que esto no vaya a suponer un palo del que no se pueda recuperar, pero bueno, simbólicamente sí es bueno que se hubiera podido reconocer, ¿no? Enrique. Bueno, la sentencia lo que viene es a ratificar lo que hemos venido hablando hace meses, ¿no? Que ya habíamos hecho ese análisis. Es un golpe doloroso, ratificado semánticamente, como está diciendo el compañero, jurídica y semánticamente. Pero realmente para ese viaje no hacen falta alforjas. O sea, si tú tienes claro a quién se lo vas a dar y por qué se lo vas a dar, dáselo. Te digo que es discrecional, dáselo, pero no lo vistas con todo lo que se vistió y luego eres incapaz incluso de dar unas puntuaciones que no existen. Te evitas todo eso y le evitas un dolor a toda una comunidad científica y a una ciudad que se había ilusionado con criterio y con motivo. Pues una más. Vamos a ver cuántas más salen a lo largo de esta mesa. Uy. Vamos a batir récord, ¿eh? Con motivo. Sí, sí. No, César, sí. Una puntualización, por eso yo quiero ver la sentencia, pero no he podido. He conectado con quien tiene la sentencia. Incluso me han comentado, no voy a decir quién, que una de las magistradas, Celso Pico, estuvo a punto de hacer un voto particular. Porque la sentencia, que es lo que yo quiero ver, y quiero ver domingo y todos los que estamos aquí, es que se construye de abajo arriba, me explico. Es decir, el Tribunal Supremo lo que primero que hace es que identifica si la potestad es reglada o es discrecional. Y tiene la duda sobre la base de las normas que se habían hecho previas, públicas, el Real Decreto 209, pero si era arreglada. Pero se llega a la conclusión de que es discrecional. Y ahí es donde viene ese dato, concretamente, dice que hubiese sido interesante conocer el baremo para conocer el resultado, para que la relevancia del resultado. Porque normalmente si se identifica como una potestad como arreglada, si el baremo no está, era nulo, directamente. Caso que el de Sevilla, que se utilizan las bases, sí está el baremo debidamente en relación con la ciudad de Zaragoza, sí está puntuado en el caso de Granada. Por tanto, la potestad la constituyen como discrecional, se considera como discrecional, y al final es la constatación de lo que como acaba de decir Enrique. Para esto no hacía falta conjugar con una comunidad de esta manera, y es la constatación de lo que muchos intuíamos, pero que no queríamos creerlo. A raíz de esta decisión del Supremo, el Partido Popular y la Junta de Andalucía, la alcaldesa, han salido en tromba criticando durísimamente al Partido Socialista, etcétera, etcétera, al Gobierno, por supuesto. Quizá obviando que ese espíritu reivindicativo se echa un poco en falta en Granada en cosas tan recientes, en elementales y fundamentales, como el tema de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que está absolutamente a punto de laminarse, Domingo. Bueno, es que la atención a lo primero que dice es que se la han dejado votando. Sí, no, llevan toda la razón. Entonces lo han disparado, se lo han puesto muy fácil. Sí. Yo estoy convencido que si las elecciones las hubiera ganado Feijóo, eso no sale de Galicia. Y estas críticas hubieran sido las contrarias o una ad hoc. Bueno. Y lo otro, pues forma parte de lo mismo de siempre, la reproducción de un modelo que detectamos, por lo menos yo, que es
que de hecho democráticamente hablando, modelo centralista, y que es la reproducción por parte del Partido Popular en Andalucía, que creo que es un error, del mismo modelo que no funciona, que no corrige desequilibrios, que no distribuye la riqueza correctamente ni las posibilidades, y el desmantelamiento de la escuela pública pues se enmarca pues en eso, en ese modelo que no tiene en cuenta que Andalucía es muy plural, que es muy diverso, que como decía Domingo Ortiz casi es un país de ciudades, ¿no?, que es con mucha identidad cada una, y que aquí, bueno, pues están reproduciendo, como digo, un modelo que parecía que no. Bueno, había hecho algunos símbolos, digamos, había hecho algunos movimientos el presidente, en un sentido que yo entendía que podía parecer que no, pero a la hora de la verdad, a la hora de la pasta, a la hora del dinero, a la hora de tomar decisiones, dónde se queda, dónde se va, pues adolece de los mismos vicios que estamos padeciendo en este caso en Granada en los últimos 40 años. Que no llora no mama, y que si no tenemos unos representantes que se partan la cara por la ciudad, pues al final pues nos la meten doblada por todos lados. Ya está, y eso, este es un episodio más, Agustín, uno más. Enrique, ¿no tenés la sensación de que de una manera inteligente la alcaldesa, el presidente de la Diputación y el propio presidente de la Junta de Andalucía están perdiendo una magnífica oportunidad para decir no, el Instituto Andaluz de Salud se va a quedar en Granada? Miren, nosotros sí apostamos por Granada, no el gobierno que se lleva a la ESI a La Coruña en contra de todo lo previsible. Pero no, tú y yo sabemos que no lo van a hacer, o sea que todo esto es gestual, o sea que toca ahora, que han cogido a estos con el carrito del helado, como cacatúa, vamos a salir a darles caña, pero ahí muere el tema, o sea, no hay ninguna trascendencia más ni nada más. Es verdad que tenían una oportunidad de oro para hacerlo, como decía el padrino. Porque eso la gente sí lo entiende, la gente decir, hombre, que lo entiende. Todo eso lo dicen. Claro, no, como decía el padrino, no me digas que me quieres, demuéstramelo. Pues ahora lo tendrían a huevo. Jesús. No, totalmente, no hay mucho más que añadir. Si de verdad quieren hacer gala de granadinismo, tienen muchas oportunidades para demostrarlo en ese tema y en otros, ¿no?, que llevamos ya unos cuantos también. Vamos a hablar del Parque de las Ciencias y de unas cuantas cosas más, ¿no? Entonces, no, es simplemente que ahora toca hacer daño con eso y lo van a explotar todo lo que puedan, pero eso no quiere decir que responda a un discurso coherente ni una defensa coherente de los intereses de Granada, ¿no?, mucho menos. César. Bueno, yo creo que se ha perdido una oportunidad magnífica, porque tanto protestan contra la situación, que vaya por delante que ellos no hicieron nada. Es decir, que quien puso el recurso mal puesto o mal ordenado, como se pusiera, fue el Partido Socialista. El PP no hizo nada, ¿eh? Que conste que yo fui agente de esto y hablé con quien tuve que hablar, o la alcaldesa, que se preocupó del tema, y hablarlo con Sevilla, y no hicieron nada, absolutamente nada. Con lo cual, ese tipo de lamento ahora, pues tampoco. Gestual. Sí, gestual. Yo he oído esta mañana al presidente de la Diputación, o relacionado con él, y que ha dicho que bueno, que esto era intolerable y tal. Pues la verdad es que yo pensé también lo mismo. Digo, bueno, pues es el momento magnífico para decir, bueno, venga, pues se le han quitado Granada, nosotros vamos a colocar allí tal cosa. Por ejemplo, la Escuela Andaluza de Salud Pública no se va a mover, el Instituto Andaluz de Salud se va a ir para Granada. Pues todavía están a tiempo, ¿no? Todavía no acaba el día. Así que esperamos que salgan. Pero mucho me temo que va a ser que no, ¿eh? Pero realmente, pues, otra merma más, otra pérdida más, y esperemos que no haya más, como parece que se cierne en el horizonte. A tiempo, como dice César Girón, están todavía, pero no tenemos mucha esperanza. La noticia, cuando estamos escuchando últimamente que Andalucía va como un tiro, que estamos registrando los mejores datos económicos de nuestra historia, pues ha sido un auténtico jarro de agua helada en pleno mes de diciembre. Andalucía es la última comunidad autónoma en Producto Interior Bruto de España por tercer año consecutivo. 21.091 euros por persona, el 75% de la media del PIB español. Hemos escuchado decir que el Producto Interior Bruto de Andalucía crece un 9%, y es verdad que es una cifra muy considerable, pero es que el de España crece todavía un poquito más y se va a los 28.100 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay convergencia, que no disminuimos la diferencia que tenemos entre Granada y el resto de... entre Andalucía y el resto de España. Jesús. Sí, bueno, eso releva dos cosas, ¿no? Primero, que todo ese discurso triunfalista de Moreno Bonilla es puro humo, ¿no? Se le da muy bien vender humo, y se ve que además es eficaz vendiéndolo, porque no hay más que ver cómo revalidó la mayoría absoluta, ¿no? Pero es que uno se va a los datos objetivos, mire donde mire,
tanto indicadores de servicios públicos como en este caso de la economía, y eso no lo respalda ningún dato objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una bofetada realmente que debería servir por sí sola para desmontar todo ese discurso. Y decir que cuando él dice nos miran con admiración, somos el modelo a seguir. ¿Modelo a seguir de qué? Que diga en qué concretamente somos modelo para nadie, porque no hay ningún dato que lo corrobore. 74% de la media española. Pues yo llevo viendo datos parecidos hace décadas y no salimos de ahí. Es un fracaso de este gobierno de la Junta, también del anterior, y creo que también de una política de redistribución territorial de la renta a nivel nacional, a nivel estatal, ¿no? Y del poder, por supuesto, ¿no? Y esa es la otra vertiente que no se nos puede escapar, es decir, esto también es consecuencia pues de décadas de ceder impuestos a las autonomías más ricas, que evidentemente va en detrimento de la capacidad de financiar las infraestructuras que ayuden a resolver esos desequilibrios territoriales o mejorar la calidad de los servicios, ¿no? Que eso también ayuda. Pero bueno, dejando de lado el factor estatal, es que el factor estatal tampoco está ayudando a Extremadura ni a Canarias. Sin embargo, Extremadura y Canarias nos han adelantado en los últimos años. Es decir, habrá algo también que desde los gobiernos regionales respectivos se puede hacer y que aquí no se está haciendo para reducir esa brecha, ¿no? Y ahí es donde hay que señalar. Si se apuesta solamente por el mismo modelo de siempre, que es la agricultura intensiva, con atentados ambientales como los de Doñana, o la sobreexplotación de una nieve que no existe en Sierra Nevada, o bueno, pues eso, el turismo y los modelos que ya hemos visto que ni son de valor añadido ni ayudan a reducir la brecha, pues evidentemente así no lo vamos a recortar. Si apostáramos más por lo que decíamos antes, por lo que genera valor añadido, por la innovación, por todo lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, que es lo que ahora realmente está permitiendo pues que las sociedades avancen, otro gallo cantaría, ¿no? Y a lo mejor en otros territorios están trabajando mejor en esas líneas, ¿no? Y es lo que habría que plantearse. Yo creo que queda mucho por hacer para sacar a Andalucía de esa situación. Y bueno, también hay que ver los datos en su contexto. Son de 2021, tendremos que ver los de 2022, que son los de cómo se sale definitivamente de la pandemia. Pero bueno, ya comparar, por ejemplo, con Canarias, que no creo que se pueda decir que depende menos del turismo que Andalucía para su desarrollo, que Canarias haya salido mejor o más rápido que nosotros, pues también es algo para hacérselo mirar, ¿no? César. Yo por decir algo distinto, porque todos somos conscientes de lo mismo, somos el 74% del resto de España, que al final, y dentro de Andalucía que nada estará por debajo de lo que está en Sevilla o Málaga, por ejemplo. Vamos a ver, yo llevo oyendo pues estos 2, 3, 4 últimos años desde que llegó este gobierno, pues también soy antes, pero ahora soy más, somos punteros, somos esto. Yo, como pasa con Jesús, yo no veo nunca un dato que diga que somos primeros en algo. En temperatura está bajo cero esta mañana sí, menos 4 grados, y en la UGR, que por regla general la UGR suele estar muy por encima en todo, y dicen los sevillanos, y dicen que Granada es una universidad más específica y ellos son generalistas, y son generalistas para todo lo que tienen que ser. Vamos a ver, pero por añadir algo, yo esta tarde cuando venía para acá, para el programa, estaba viendo un telediario que era de Canal Sur, me ha sorprendido, estaba bastante, a una hora un poco introspectiva, que ya no hay telediario, ya tarde, y estaban hablando los distintos portavoces, el portavoz del gobierno, el señor Pacheco, que da para hablar, y los distintos portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía hablando de los presupuestos, de la ley de presupuestos. Y es que verdad que siento una vergüenza, porque es que el otro día hablábamos de la diputada del Partido Popular de Economía y Hacienda de la Diputación Granadina, y es que esto da para lo mismo. Es que estaba oyendo a los de todos, sin excepción, desde la señora que representa el PSOE hasta el último que es representante de Vox, es que no hay nivel ninguno. Es que son unos debates técnicos donde dice, bueno, pues si no son capaces de mantener ellos el debate técnico, ¿cómo van a hablar de lo que están hablando? Por tanto, eso es un poco indicativo de todo. Aparte de que la economía, pues no sé de qué nos vanagloriamos, de que Andalucía no va bien, que seguimos siendo la referencia de la tierra de la pandereta, con un clima verdaderamente encomiable, pero que realmente esto no mejora. Y ya si analizamos punto por punto y cualquier otra de las circunstancias, bueno, cuando hablamos de lo de Doñana, la verdad es que lo de Doñana no está nada de mal lo que está pasando. Por tanto, no sé de qué tenemos que decir que somos los mejores. Los datos sean del 21, sean del 22, Manuel. Son 21.000 euros frente a 28.000 euros, que tampoco es mucho. Enrique. Bueno, pues mira, en
relación a lo que has dicho de que dice la Universidad de Sevilla, que son generalistas, y que, eso se resume fácil. La Universidad de Sevilla es una universidad grande y la Universidad de Granada es una gran universidad. Es una diferencia sustancial, pero esa es la realidad. Les duele muchísimo, pero eso es lo que hay. En general, lo que le está ocurriendo a este gobierno particularmente, aunque muchos de los temas vienen muy, muy de atrás, pero lo que le está ocurriendo es que tiene un gravísimo problema de gestión. Es el gobierno que ha querido hacer Moreno Bonilla, pero tiene un grave problema de gestión. No sé si luego vamos a ver... A ver si llegamos a tiempo para ver lo del alquiler, lo del bono joven, etcétera, etcétera. Bueno, la educación... La sanidad. La sanidad se está cayendo, pero de una forma vertiginosa e injustificada. Injustificada. A mí me parece que no hay motivos para... Y salen diciendo, la consejera de salud sale diciendo que la inversión, que los contratos, que con nunca... Cuando empiezan por decir, esto es histórico, el mal asunto. O empezamos con lo histórico, vamos mal. La gestión está siendo muy deficiente y tienen que hacérselo ver. O sea, no es un campo ni dos, y educación y salud son dos pilares fundamentales del Estado y del estado de bienestar. O sea, Domingo. Yo voy a ser previsible con esto, porque claro, es que aquí, como llevamos 40, 78, no sé, los años que llevamos ya con la Constitución en marcha, funcionando, con mecanismos de distribución territorial del poder, bueno, de la riqueza, de la distribución, para que haya un razonable equilibrio. No podemos ser todos iguales, eso es imposible, lo sabemos, pero que haya el doble de paro cercano, probablemente algo más con respecto a Navarra, como he dicho en alguna ocasión, otros territorios, esto no se sostiene. Que no converjamos no se sostiene ninguna de las explicaciones que tradicionalmente venimos dando. Que no haya convergencia, sino divergencia con el resto de España y con Europa en términos económicos, desde que yo tengo uso de razón, se viene repitiendo con algún periodo mínimo, con el boom de la construcción, algún periodo mínimo, eso es una constante histórica y deberíamos de hacérnoslo pensar. Es verdad que el Partido Popular vende eso, vende humo, como ha dicho José Manuel o como ha dicho César, vende las palabras que no significan ya lo que parece que significaban antes. Yo me acuerdo de Crates, de los diálogos de Platón, que al final vamos a tener que hacer como él, levantar el dedo en vez de hablar, porque cada vez la palabra en el momento que sale de tu boca ya significa algo diferente. Aquí vamos antes éramos como un tiro, primera división, ahora somos el espejo en el que todos nos... Vamos a ver, lo que está pasando en Andalucía, y viene pasando desde el principio de la democracia, es que no tenemos capacidad política para revertir la situación. Lo que está pasando con Andalucía, si lo resumimos en un episodio pequeño con Andalucía, con nada, un episodio pequeño, la ESIA es el ejemplo paradigmático reciente de que si no tienes poder político no distribuyen nada. Y los centros de poder políticos y económicos de este país, que se concentran fundamentalmente en 3 sitios, en el eje Madrid, Cataluña y País Vasco, lo quieren todo, no quieren una parte, lo quieren todo, de forma estructural. No estoy diciendo que haya gente pensando en dejar a Andalucía fuera de juego, no, si no hace falta, si lo hacen de forma estructural. Si cuando nosotros no nos soterran un tren al País Vasco, le soterran 3 consecutivos, y llega a un acuerdo de los presupuestos. Si es que hasta Teruel o Canarias, aquí falta poder político, y no tiene otra explicación, porque ni la Constitución, con 40 años, como digo, del principio de solidaridad interterritorial, que nos podemos meter en una papelera y tirar, o en un inodoro y tirar de la cisterna, no sirven para nada, mientras no tengamos poder político, que es lo que falta en Andalucía y en Granada, no para irnos a ningún sitio, sino porque los territorios compiten y los recursos son escasos, y cuando los recursos son escasos y los territorios compiten, o tienes a alguien que cuando te representa de verdad,
o no tienen nada que hacer. Yo creo que volvemos muchas veces al mismo, como si cada episodio que dicen sale una noticia tuviera un análisis diferente, pero no lo tiene, no tiene otro análisis. Yo no se lo encuentro, ojo, igual mañana alguien me ilumina y me dice, no, pero el problema realmente es que los granadinos tenemos una tara intelectual por debajo de la media y eso nos dificulta tal. O bien que los granadinos tenemos un problema de, pues una maldición bíblica que tampoco nos permite desarrollarnos. Como esas dos cosas las vamos a descartar inicialmente, solo nos queda el puñetero poder político que esta tierra alguna vez dirá, ostras, vamos a probar con alguien que diga, que nos representa, que nos defienda, a ver si nos defiende, porque si no, yo no veo manera de distribuir, de devolver o de revertir esta situación que ya se va prolongando por demasiado tiempo, ¿no? Vamos a hacer una pausa muy pequeñita y vamos a hablarles de Doñana, de Sierra Nevada y del Centro Lorca como mínimo.